Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Recuerdo en uno de mis innumerables viajes al hospital, pues aprovechar una vez con mis neurólogos y preguntarles al respecto de los visitantes de dormitorio. Su primera respuesta, la principal doctora que me estaba tratando, pues fue la de la parálisis del sueño. Básicamente lo expuso como formas que se aparecen en el subconsciente del ser humano en situaciones críticas. Bien, también he estado estudiando el tema de la teoría de José Antonio Caravaca sobre la importancia que tiene el cerebro humano cuando se encuentra con un ser ajeno a la Tierra y que es capaz de darle una forma en particular para básicamente que nosotros podamos pues entender o ser más dóciles en ese contacto. Bien, ellos harían algún tipo de interacción con la mente humana y se transformarían a nivel ocular para que ese contacto fuese lo más tranquilo posible y no tuviésemos miedo ante una posible abducción que se nos pudiese hacer. Muy bien, lo que pasa es que el tema de la parálisis del sueño, es decir, quedarse completamente quieto en la cama y solamente poder mover los ojos en alguna de las direcciones, pero sin más posibilidad de hacer nada con tus otras extremidades u órganos, ¿no? Bueno, pues eso sí ha sido reconocido por la ciencia humana. Lo que pasa es que el tema va mucho más allá, sobre todo cuando comienzan a aparecer visitantes de dormitorio que han sido reconocidos por, yo creo que todas las culturas humanas de la Tierra y que, de hecho, son protagonistas de iglesias o catedrales, pues ahí básicamente observando a quienes entran y quienes salen del templo de Dios. Bueno, ¿por qué estoy diciendo todo esto? El tema es que he recibido un correo electrónico, tiene ya unos años, no sabía muy bien cómo tratarlo, que sí que está muy ligado a estos conceptos. Y esos conceptos, en ellos, aparecen gárgolas. Aparecen también lo que serían seres oscuros, incluso teniendo algún tipo de comunicación verbal con la persona que no puede moverse, pero si la resistencia es tremenda, pues llega a aparecer ese tipo de criaturas que, como digo, pues son protagonistas en los principales templos del poder que el ser humano ha construido para conmemorar sus cultos a los dioses. ¿Quiénes son esos dioses? Bueno, quizá después de ver este correo electrónico veamos o tengamos quizá un poquitín más claro quiénes son. Vamos a verlo. Muy buenas noches, señor Vicente Fuentes. Mi nombre es, no lo digo por cuestiones de intimidad, nací en Cuenca y con mi familia
emigré a Estados Unidos, concretamente a Nueva York. Era un niño con 4 añitos, ¿no? Y bueno, pues he tenido una vida relativamente normal hasta que tuve un accidente de bicicleta hace no mucho más de 5 años. En ese accidente me lesioné de gravedad y lo he pasado muy mal debido al largo tiempo de recuperación de 1 año y medio que he tenido. Tiempo, ese 1 año y medio, en el cual pues, he experimentado constantes parálisis del sueño y de hecho otros fenómenos que hasta ahora los recuerdo como si me hubiesen pasado ayer. Interesante que cada vez que tenemos algún tipo de contacto con ese tipo de criaturas, pues no se nos van de la cabeza, se quedan en nuestra memoria para siempre. Tal es el impacto visual, a nivel sentimental también, o tal es el poder de influencia sobre nosotros. Muy bien, me dice, los episodios de parálisis del sueño me comenzaron a suceder durante la primera etapa de mi recuperación, justo, de hecho, cuando peor estaba, y además es que me aparecían sobre todo por la impotencia de no poder moverme con normalidad. Estaba tan mal al punto que me causaba sobre todo ansiedad, insomnio y hasta depresión al respecto de no poder moverme con lo que yo estaba empezando a sentir. Al principio los episodios eran muy comunes y es que pues le puedo explicar qué me pasaba. Justo en el momento en el que comenzaba a sentir sueño, se me paralizaba todo el cuerpo, pero sí era capaz de abrir o cerrar mis ojos. Y yo me esforzaba tremendamente para poder liberarme y aquello me dejaba súper agotado. Tenía un terror y un miedo tal a la hora de irme a dormir que no se me iba ni de la cabeza, ni de mis pensamientos, ni de pues mis ilusiones, nada. Siempre estaba ahí. Y es que estaba con depresión porque sabía que nunca se me iba a pasar. A pesar de que, bueno, pues yo había visto muchos vídeos de YouTube y quizá pues pensara que fuesen visitantes de dormitorio, pero aquello se correspondía con lo que la ciencia me decía que era una parálisis del sueño, la cual pues no me dejaba dormir. Los episodios comenzaron a ser muy repetitivos y angustiantes. Me sucedían pues como unas 3 o 4 veces a la semana, pero en ese momento yo, aunque podía sentir algo, escopaestesia, sentir que te pueden estar observando, pues no tenía la seguridad de hablar con alguien. Los episodios seguían y seguían ocurriendo y de la nada se comenzaron a tornar más siniestros porque podía sentir la presencia de una figura humana totalmente negra, como una sombra que estaba al final de mi cama. Lo hemos visto en el tema de los visitantes de dormitorio, pero está definiéndolo como humano, negro, una sombra. Para ese entonces yo había investigado temas de otras personas y sin ninguna duda me daba
mucha curiosidad, claro, saber qué era aquello, quién era esa entidad y sobre todo, qué quería de mí. Hay bibliografía al respecto de que son entidades que se han quedado entre la vida y la muerte y que no pueden ir ni a un lugar ni a otro y que se aprovechan de la energía de las personas más débiles. En algunos momentos, cuando peor estamos, los podemos ver. Esa bibliografía está ahí para el que la quiera leer. Y sigue diciéndome el testigo. Debido a la frecuencia de todo aquello, recuerdo que yo ya no podía más y traté de comunicarme con esa figura, con aquella sombra, pero lo único que puedo recordar es lo siguiente. Hubo unas frases. Esas frases significarán lo que signifiquen para vosotros. Yo aún no he conseguido saberlo. Quizá está hablando del tiempo, quizá está hablando de la fuerza que tengamos para librarnos de ellos. Lo que signifique para vosotros. Me dice el testigo. Yo le pregunté qué significa todo esto. Pude mover la boca. Y recuerdo su respuesta. Esa sombra me dijo, esto no equivale a 10. Esto equivale a 1000. Eso es todo lo que puedo recordar, señor Fuentes. Que no equivalía a 10, sino que equivalía a 1000, ¿el qué? Es lo único que puedo recordar de lo que yo pude hablar. Sigue diciéndome. Los episodios continuaban, pero yo ya no podía más y me comprometí conmigo mismo a ponerle fin a todo aquello, hasta que un día, no sé si por mi resistencia mental, la fuerza que estaba poniendo en que aquello terminase, mis sentimientos, mis emociones, no lo sé. De pronto ya no vi a esa figura humana, sino a una figura parecida a una gárgola pequeña. Y ahí estaba, y me miraba, y ahí estaba yo, sin poder moverme, mirándole. Miraba a ese cuerpo. Era el cuerpo de una gárgola, sin ninguna duda. Hubo un día en el que ya no aguanté más y sentí en mi cuerpo unas ganas tremendas de ahogar a esa gárgola, ahogarla. E hice tanta, pero tantísima fuerza que pude moverme. Y sí, recuerdo cómo yo, con mis propias manos, aproveché el momento en donde más fuerza tenía y la ahogué, la estrangulé. No sabía el tacto que tenía, pero lo hice. Desde entonces nunca más tuve otro episodio y ahora vivo mi vida de forma normal, normalmente, con mi familia, a pesar de que, bueno, pues existen enfermedades,
siempre, pero estamos bien. Lo he compartido con amistades y con algunos familiares y no llegan a creerme del todo. Ahora lo comparto con usted. Siempre tengo esto presente y no me arrepiento de haber tratado de comunicarme con aquella figura. Tampoco me arrepiento de haber tenido la opción de hacer lo que hice y hacerlo. Muchas gracias por su tiempo y por crear este espacio tan importante para compartir nuestras vivencias. Atentamente y firma. Aquí tenemos el email. ¿Qué es una parálisis del sueño? A nivel científico me lo dejaron bien claro. Tu sistema nervioso no puede mandar impulsos eléctricos para que tus extremidades puedan moverse. Algo neurológico. Lo que pasa es que, ¿qué ocurre cuando comienzan a aparecer entidades? ¿Son fruto de nuestra imaginación? ¿Por qué entonces tantos casos, tantas personas que no conocen este tema para nada? En tantos lugares, en tantas épocas, son sombras. Al principio parecen humanas, parecen los famosos fantasmas que hemos llamado tantas veces. Llegan incluso a oler tal y como olían familiares cercanos. Pero si no hay ningún tipo de aroma en el ambiente, no son parte de ti, sino que son ajenos a ti. ¿Y entonces quiénes son? ¿Es algo que está creando tu cerebro para que la experiencia de contacto con un ser ajeno a la Tierra sea más dócil? Si es así, ha ocurrido en muchísimas ocasiones. Ese tema de la parálisis, además, suele ocurrir, no te dejan mover. Solamente puedes mover los ojos, sí que quieren que les veas, para tranquilizarte. Muy bien. Hay un momento en el que él, con la fuerza que tiene, ya por la propia vida que está poniendo ahí en plan, se acabó, ya no aguanto más este espanto, ya es superior a lo que le están inculcando a nivel mental y nervioso. Y entonces trata de comunicarse incluso. Hay un momento en el que esa entidad, sea quien sea, un espíritu, un alma, un extraterrestre, un marciano, lo que queráis, sabe que ya no puede con él, ya no puede enchufar esa parálisis y sabe que ese ser humano puede comunicarse. Le dejará recordar algo si la fuerza del ser humano es suficiente, sí, y aquí sí ocurre. Porque él, en su ansiedad, le pregunta, muy bien, tú estás aquí. ¿Y qué significa que estés aquí? ¿Qué significa todo esto? Pero es que la respuesta no es que sea ambigua, es extrañísima. Esto no equivale a 10, esto equivale a 1000. ¿Qué significa realmente eso? No es
no son 10 episodios, sino que son 1000, hay 1000 entidades que estamos aquí pendientes de ti. ¿Era eso? Estás viviéndolo que parecen 10 minutos, pero para nosotros es 1000 minutos. ¿Es eso? ¿Qué significa para vosotros? Esto no equivale a 10, esto equivale a 1000. Y después de aquello, de pronto, ya no la ve y aparece, vaya, nuestras amigas, las gárgolas. Aparece una. Las hemos visto. Siempre con una especie de, una especie de aspecto de monstruo, incluso con alas. Y siempre mirando. No es que esté mirando al cielo, no. Está mirando a la víctima, está mirando a los que entran. Hay una situación de poder, sin ninguna duda. Pero él tiene un miedo total y vamos, brutal ante todo esto, es evidente. Si nos pasa a nosotros, imaginaros. Vamos, yo no quiero a una gárgola ahí delante. Ni a un gris, ni ningún mostrenco. Bastante tengo ya con poder dormir un poquillo cada noche. En un sueño lúcido, eso sí. Y él llega un momento en el que dice, se acabó. A ese ser que hay ahí, que no para de mirarme y que no me deja dormir. Yo ya no puedo con esto, voy a ir a por ello. Y vuelve a tener y a desarrollar la fuerza que tuvo para eliminar a la sombra, y su destino es, su plan es estrangularla. Y salta a por ella. Y es física. La estrangula, la ahoga con sus manos. La coge del pescuezo y la estrangula. A partir de ese momento, nunca más vuelve a aparecer. Ese ser vuelve a por otra víctima, va hacia otro plano de las dimensiones que no conocemos, o directamente, pues, desaparece de su vida. Pero es algo que está ligado al tema de las parálisis del sueño, que parece que tienen una posible explicación científica. Como no, yo soy ingeniero, soy científico, tengo que adecuarme a ello. Sí, pero en el momento en el que con ellas aparecen asociadas otros cuerpos e incluso esas gárgolas, pues ahí tengo que ver que sí es posible que haya seres, almas malignas incluso, que se hayan quedado entre este mundo y lo que haya después, una reencarnación, lo que queráis, y que cogen energía de nosotros alimentándose. Lo hacen siempre que pueden. Aprovechan su oportunidad. Y eso funciona hasta que la víctima no aguanta más. La ataca y desaparece. Es fascinante, me parece desconcertante, sin ninguna duda, y deja una especie de moraleja. No todo acaba con la muerte, muy bien, pero ¿y si somos nosotros en algún momento los protagonistas de esa acción de no ir a la siguiente reencarnación porque se nos ha quedado algo por hacer? ¿Nos convertimos en sombras?
¿Y por qué nos plantaríamos delante de una cama? ¿Para dar miedo? Seguramente las personas malas se convertirían en eso y las personas buenas, pues no. Las personas malas se convertirían en esos fantasmas que están siempre en, vaya, pues en la cultura de la tierra. Y con una posición de poder tú no te puedes mover. Es fácil para ellas moverse, es fácil para ellas actuar. En el momento en el que se produce esa comunicación extrañísima, esto no equivale a 10, esto equivale a 1000, se va y aparecen los entes peores, esas gárgolas físicas, y siempre observando a sus víctimas. ¿Quiénes son? Por algo aparecerán cerca de los lugares de culto, porque si no, estoy seguro de que no se hubieran dejado los cuartos en hacerlas. Habría que mirar en los archivos del Vaticano para ver qué hay sobre ello. Lo que pasa es que, bueno, si YouTube es difícil que pues no te censure, imaginaros cómo serán los archivos del Vaticano que a día de hoy están censurados para todo el mundo. ¿Qué habrá ahí al respecto de la bibliografía de este tipo de entidades? ¿Qué sabrán? Y la gran pregunta, ¿por qué no lo comparten con todos los demás? Quizá la respuesta sea tan brutal o desconcertante que no la podamos soportar, y es mejor no saberla. Al menos ese es su criterio. Pero desde luego sí son atacables. Nada más. Este es el programa que tenía hoy para vosotros y que espero que os haya gustado muchísimo. Os invito a suscribiros a mi canal. Vamos a ver si los señores de YouTube pueden hacerme un poquillo de relacionado y me coge el algoritmo algún día, ¿no? Y bueno, pues os pediría que le dieseis a me gusta si sois tan amables, porque eso ayudaría también un montón al canal. Nada más, salud y suerte para todos, y que sepáis que en una vida hay muchísimas vidas. Adiós.